Hola, hola, espero que se encuentre muy bien. Es para mí un gusto, una alegría poder encontrarnos por este medio. Ciertamente lo estarán viendo durante el día, a veces a lo mejor algunos de ustedes lo estén viendo ahorita durante la noche, en la tarde, la mañana. Pero ante todo ello, bendecido día en general para cada uno de los que se han permitido entrar en este momento de formación catequética, especialmente para nosotros, que a través del retiro que hemos vivido, Dios me ama profundamente, hemos descubierto que el Señor, pues bueno, es tan generoso y tan amoroso con nosotros que debemos hacer algo por responder. Y en ese modo de responder al Señor lo hacemos a través de la enseñanza, a través de diversos carismas que Él mismo nos va regalando. Y pues bueno, hoy vamos a iniciar este momento de formación, que va a ser una consecuente formación gradual y que sobre todo va de la mano de esta fuente que ya les había mencionado en el retiro, que es Catequistas, Discípulos de Jesús. Son 5 módulos, este es nuestro primer módulo y que pues bueno, nos va a llevar especialmente a un descubrimiento profundo de aquello a lo que el Señor nos llama, aquello a lo que el Señor justamente nos invita y que va muy de la mano con lo que pudimos vivir, gracias a Dios, en nuestro retiro, en este retiro exquisito, que sobre todo cada uno de nosotros fuimos experimentando diversas emociones, diversos pensamientos, diversas ideas y que sin duda alguna, pues ellas nos van a fortalecer, nos van a ayudar para que podamos profundizar en estos temas esenciales y que responden al llamado que el Señor nos va haciendo. Justamente hoy el tema que tenemos de la primera parte de este módulo, es decir, este primer tema se llama Soy llamado por Dios. ¿Sí? Soy llamado por Dios. La vocación del catequista. ¿Sí? Y es que a veces nos perdemos, a veces no podemos ser conscientes porque no nos los dicen de quién es el que nos llama, de quién es aquel que nos invita a seguirle. Pero hoy lo vamos a hacer. Hoy vamos a ser un poco más conscientes o esperemos en Dios que sea así. Pero no sin antes continuar, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Jesucristo, tú que eres el Maestro por excelencia, te pedimos que puedas ayudarnos a comprender el tema que vamos a tomar. Manda el fuego de tu Espíritu Santo para que podamos ser incendiados en sus dones y así convertirnos en verdaderos portadores de tu mensaje evangélico. Que hoy descubramos con claridad que tú nos has llamado para ser catequistas y servirte por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar este tema, no sin antes recordar lo que habíamos comentado en el retiro. Pues bueno, es necesario que para los temas que vamos a ir viendo, pues tengamos nuestra libreta de espiritualidad, ¿sí? Que es en la que vamos a ir anotando todas esas actividades de meditación de la palabra, ¿sí? Porque cada uno de los temas tiene una parte en la que meditamos la palabra, entonces es necesario tener nuestra libreta para que podamos ahí anotar todas las cosas esenciales. Asimismo, nuestra colección de apuntes a lo que es personalmente en el grupo, voy mandando lo que son los esquemas que nos comparte justamente el mismo material de apoyo y que pues este esquema sintetiza la información que vemos. Por tanto, es muy, muy importante que vayamos haciendo nuestros apuntes, nuestras notas, porque de alguna manera nosotros vamos poniendo por escrito aquello que aprendemos y así papelito habla. Y sobre todo, pues bueno, una disposición a la escucha.
vamos a abrir nuestra mente, vamos a abrir nuestro corazón para que podamos adentrarnos y que sobre todo el Señor sea quien guíe nuestras vidas y nuestro aprendizaje. Pues bueno, soy llamado por Dios. Ese es el tema que hoy nos acompañará y sobre todo que es la vocación del catequista. Más adelante vamos a hablar acerca de esta palabra, la vocación, vocación. Pero no sin antes mencionar acerca del objetivo que tiene este tema y que es reflexionar en el regalo de la vocación, ¿sí? En el regalo de la vocación, para que el catequista suma con fe y alegría la misión que Dios le confía. Palabras importantes que hay que mencionar, pues bueno, es la reflexión. Tenemos que reflexionar en este tema, ¿sí? Tenemos que permitirnos la reflexión, y específicamente en el regalo de la vocación, ¿sí? Vocación, para que así nosotros como catequistas asumamos con fe y alegría. Entonces tenemos tres partes importantes. Reflexión, ¿sí? Y que esta reflexión me lleve a esperar sobre todo en fe y alegría. ¿Sale? Pues bueno, el mismo material nos va dando secciones que tienen su propio nombre y es así como nos adentramos ahora a la sección Vemos, atentos a la voz. Y es que en esta sección, pues nosotros vemos nuestra realidad, vamos a adentrarnos, vamos a veces a ver internamente, a veces en nuestro alrededor. Entonces es necesario que podamos darnos esta oportunidad. Y en el vemos de este tema, vamos a irnos justamente a nuestro llamado, a nuestro llamado. Muy pocas veces nos preguntamos de nuestro llamado y es que podemos decir, oye, pero todavía no conozco acerca de esto del llamado, ¿no? Pero lo esencial está en estas preguntas. Primero, hay que preguntarse, ¿por qué soy o quiero ser catequista? ¿Sí? ¿Por qué soy? O sea, ¿por qué en este momento ya estoy siendo catequista? ¿Por qué llevo ya 35 años en el servicio tal vez? Llevo 15 años en el servicio, llevo 3 semanas en el servicio. O incluso, ¿por qué me interesa? ¿O qué me mueve a querer ser catequista? Hay que hacernos esta pregunta esencial porque a veces nos perdemos de vista el gran regalo que se tiene al hacer una introspección y que esto nos lleve justamente a valer aquello que el Señor nos ha regalado. Y así tenemos la siguiente pregunta que es ¿cómo me he sentido en este servicio? En el caso de los que ya son catequistas, pues bueno, ¿cómo nos hemos sentido en este servicio? ¿Cansados, agobiados, tribulados o contentos, felices, enérgicos? ¿Cómo nos sentimos en este servicio? Y por último, ¿ser catequista es una vocación? Preguntémonos. Preguntémonos si ser catequista es una vocación. Ciertamente es que en el día a día de nuestro movimiento constante, cerca de las misas, cerca de algunos retiros en los que hemos participado, pues bueno, hemos escuchado esta palabrita de vocación. Entonces, con lo que hemos relacionado la palabra vocación, preguntémonos si ser catequista es una vocación. Les invito a ponerle pausa para que puedan ustedes darse la oportunidad de reflexionar estas preguntas esenciales. Y así nos vamos a la parte teórica, la parte que viene a titularse en esta sección de conocemos, que nada se nos escape. Es necesario que pongamos mucha atención, que especialmente sigamos cada uno de los temas, anotemos, porque es aquí la parte teórica en donde vamos a hablar acerca justamente ya del tema central, que recordemos que el tema es soy llamado por Dios, la vocación del catequista. Llamados por Dios. Es necesario que nosotros podamos ahora sí descubrir esta parte de vocación.
¿Sí? ¿Qué será la palabra vocación? Y es que vocación viene del latín vocare, es decir, llamado. Cuando hablamos de la vocación del catequista, justamente estamos hablando de el llamado del catequista, la vocación, el llamado del catequista. Y es que cada uno de nosotros hemos sido llamados en nuestra cotidianidad, ¿sí? Entendamos el llamado como eso, en donde hay un emisor, en donde hay un receptor y donde el emisor llama, es decir, emite un mensaje para poderlo transmitir a este receptor, que en este caso seríamos nosotros. De tal manera que vocación, vocare, llamado, es decir, la vocación del catequista, el llamado del catequista, se da de una manera especial. Es decir, que tiene un autor, tiene justamente un emisor. Y este emisor, ¿sí? Este emisor es Dios, ¿sí? El autor de este llamado es Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. Llamados por Dios, ¿sí? Y cuando nos experimentamos llamados por Dios, en verdad comenzamos a hacer nuestro todo aquello que nos regala. Y es que Dios llama de diferentes maneras a lo largo de nuestra vida. Se vale por personas, acontecimientos, situaciones de vida, emociones, en fin. La vocación es un misterio. ¿Sí? El llamado es un misterio. El Señor se vale de muchas cosas para podernos llamar. Pero lo importante aquí es que el autor es Dios. Cuando hablamos de la vocación del catequista, estamos hablando del llamado que Dios hace tanto a ustedes como a mí como catequistas. El Señor nos hace un llamado y este llamado se va a valer por muchas situaciones, personas, acontecimientos, de tal manera que llegue a nuestro corazón. Incluso nuestro llamado pudo haber sido en el retiro que acabamos de vivir, ¿sí? Este retiro que definitivamente nos ayudó a comprender muchas cosas, pero sobre todo a descubrir la imagen de Cristo, que es misericordioso, que nos perdona y que nos ama. Nos ama. Pero tanto es el amor de nuestro Señor, tanto es el amor de nuestro Dios, que incluso respeta al hombre en su calidad de persona. Es decir, nos respeta a cada uno de nosotros, nos respeta. Y nos respeta desde la condición que tenemos de ser libres. Desde esa condición que tenemos nosotros de ser libres. Si el Señor nos ha respetado con no disponernos, incluso obligarnos a ser buenos, y que muchos de nosotros tenemos la oportunidad de portarnos mal, cometer pecado, pues el Señor también en llamado lo hace en libertad. Este llamado es de respeto, porque comprende lo que es nuestra persona. Y entonces cada uno de nosotros debemos de hacer nuestro aquello que el Señor nos está invitando. Porque este llamado se hace personal. O sea, también este llamado no es que sea el mismo para todos los catequistas, no, es un llamado personal. David, sé catequista. Gloria, sé catequista. Héctor, sé catequista. En fin, un nombre particular para llamarnos, para ponernos en acción. Porque su proyecto es salvífico y es específico. Pues bien, habiendo sabido lo que es la vocación, pues
hay una primera exigencia, ¿sí? Hay una primera exigencia en el llamado. Y esa primera exigencia es la conciencia del llamado. El hombre, es decir, nosotros, personas que somos llamados, debemos hacernos dueños de nosotros mismos. Y debemos incluso poner en juego todo lo que sea para conseguir el proyecto salvífico de Dios. Todo esto porque hay una conciencia, ¿sí? Una conciencia de este llamado. No lo sé, a lo mejor puede que en el retiro que vivimos tuvimos esa conciencia, tuvimos esa oportunidad, ¿sí? La oportunidad de descubrir al Señor en cada uno de nosotros. Necesitamos ser conscientes de la voz del Señor. Pues cuando nos hacemos conscientes, nos hacemos dueños de nosotros mismos. Y al hacernos dueños de nosotros mismos, nos damos cuenta de que la voluntad de Dios se sugiere, ¿sí? La voluntad de Dios no se impone. La voluntad de Dios no es algo que quisiéramos verlo incluso como una obligación. Siendo específico en la manera lejana a la teología. Pues la voluntad de Dios entonces se sugiere, ¿sí? Y en esa sugerencia, gracias a la conciencia, nosotros asentimos, nosotros permitimos, consentimos que esta voluntad se haga vida en nosotros. La voluntad de Dios se hace también como una invitación gratuita a nosotros. Es una invitación gratuita y que el Señor dice, mira, aquí está esto te va a hacer bien. Esto es lo mejor para tu vida. Síguelo. Pero, como es gratuita y se sugiere, el Señor no lo va a imponer. El Señor no nos va a forzar. Por ello, es que la vocación exige libertad. Ah, ok. A ver, si voy entendiendo, ¿no? La vocación, que es un llamado específicamente por Dios, exige o tiene una primera exigencia que es de conciencia. Y cuando yo me hago consciente de ese llamado, entonces yo personalmente permito la voluntad de Dios en mi vida. La acepto como sugerencia y la hago vida. Sigo su camino. Pero sobre todo, me hace libre. ¿Sí? Me hace libre. Pues nosotros no podemos tomar un camino siendo obligados. Es que mi abuelita me dijo que fuera catequista. Es que el vecino me dijo, ay vecina, pobre los niños que no tienen catequista para confirmación, para comunión. Váyase usted, vecina. Es que el párroco me obligó y me dijo que si no era catequista ya no iba a poder asistir a misa, ¿no? Sabemos que es algo absurdo, ¿no? Sabemos que estoy elevando un poquito los ejemplos, pero la realidad es que el llamado a ser catequista tiene que ser en plena libertad. Es decir, no debe ser coaccionado por un agente externo que obligue, ¿sí?
que obligue. Tiene que ser en libertad, ¿sale? Porque para nosotros, cuando escuchamos la voz del Señor e intentamos responderle, ¿sí? Intentamos responderle, entonces comenzamos a experimentar un grado alto de amor, de amor. Porque hemos escuchado la voz y entonces estamos tratando de responder. ¿Y cómo te respondo, Señor? Y el Señor nos pone acontecimientos, nos pone situaciones de vida, nos pone personas específicas que nos invitan y decimos, ok, Señor, vamos caminando. Pero no es una obligación. Se hace por consentimiento, con libertad. Y entonces vamos caminando y nos vamos descubriendo, amados, nos vamos descubriendo, en felicidad nos vamos descubriendo, ligeros, libres, y entonces nos hacemos dueños de nosotros mismos. Esa es la vocación, esa. Por eso es que somos llamados por Dios. Dios nos llama a la libertad. Dios nos llama especialmente con amor y nos lleva a un proyecto de salvación. ¿Sale? Bueno, y por ello es que decimos en primera instancia que somos llamados por Dios. Lo segundo es tener en cuenta, ¿sí? Debemos tener en cuenta que somos llamados a la existencia, ¿sí? Llamados a la existencia. Tres llamados son comunes en nosotros: a la existencia o a la vida cristiana, a ser cristianos y a la santidad. ¿Sale? Entonces estamos viendo el primer llamado a la vida, el llamado a la vida, a la existencia, en lo común. Y este llamado será por Dios, justamente. Este llamado es por Dios, ¿sí? Por Dios. Aquí está dando plenitud a la persona. Este llamado es por Dios, ¿sí? Los tres llamados son por Dios. Y es una llamada que se concreta y desarrolla, ¿sí? Que se hace en nosotros. Pero que sobre todo nos invita a vivir en plenitud y a armonizar nuestros aspectos físicos, psíquicos y morales, ¿sí? Estamos en esta vida y somos llamados a la vida gracias a Dios. Somos creados por Dios. Entonces, el primer llamado se da por Dios. Y en esta llamada que se concreta y desarrolla, es decir, que se da en nuestro ser natural, en nuestra persona natural, nos permite una entrega a Él también. Porque al ser conscientes de que fuimos llamados por Dios a la existencia, entonces nos sentimos comprometidos de responder a aquel que nos dio la existencia justamente. Y por ello es que hay que vivir en plenitud y armonizar nuestros aspectos físicos, psíquicos y morales. ¿Sí? Porque decimos, si ya tengo la existencia, tengo la vida, pues mínimo la voy a hacer valer. Y entonces me preocupo por tener mi cuerpo bien, sano, mi mente también, que esté sana, y sobre todo que mi actuar frente a la sociedad, es decir, mi moralidad, siempre conduzca a un bien. ¿Sale? Llamados a la existencia. Otro punto muy importante es que somos llamados a la vida cristiana, ¿sí? Es el segundo llamado, a la vida cristiana. Esta vocación implica un grado mayor de conciencia vocacional, ¿sí? Un grado mayor de conciencia vocacional.
Claro, porque puedo ser consciente de que existo. Me siento, existo. Estoy hablando, existo. ¿Sí? Pero no muchas veces soy consciente, ¿sí?, de que estoy invitado a seguir a Cristo por la buena noticia. Tantos y tantas se encuentran dormidos, se encuentran cegados por la propia existencia humana. Les parece que basta solamente ello. Para ellos es lo importante, la existencia, lo que está aquí, simplemente. Y sin embargo, a nosotros que nos encontramos aquí, somos conscientes de seguir a Cristo y que seguimos a Cristo por la buena noticia, que lo seguimos porque hemos encontrado en nuestras vidas su actuar esencial, su actuar que convierte, que transforma, que hace vivir. Por eso es que esta vocación necesita o implica un grado mayor de conciencia vocacional. Sí, así es. Los que somos cristianos, los que nos reconocemos cristianos, que profesamos esta fe, somos mayor de conciencia. Es decir, estamos más conscientes de lo que implica seguir a Cristo. Por tanto, lo más importante se vuelve en la persona de Cristo. El centro de nuestras vidas se vuelve en Cristo. En Cristo. Él es el centro de nuestra vida. Incluso, asimismo, podemos hacer vida cada paso que el Señor Jesús fue dando. Y es que al ver la voluntad de Dios realizada en Cristo, ¿sí?, en Cristo, decimos, quiero seguir esos pasos. Quiero responder a la voluntad de Dios. Y si quiero responder a la voluntad de Dios, entonces tengo que imitar los pasos de Cristo. Queremos participar de su vida. Queremos participar de Él. Porque en Cristo vemos la realización completa de la voluntad divina, la salvación. Y digo, somos conscientes que tal vez no vamos a alcanzar a ser Cristo completamente, pero sí un poco seguir sus pasos. Esa es la vocación a la vida cristiana. Y por último, el tercer llamado, ¿sí? Este tercer llamado que es a la santidad. Llamados a la santidad. Y es que cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos, ¿sí? Esa es la misión última de nosotros, llegar a ser santos. Y cuando contemplamos este llamado, esta vocación, vivimos o tratamos de vivir las enseñanzas de Cristo. Y tratamos de juntar bienes celestes y no terrenales. Porque sabemos que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Por ello es que al ser llamados a la santidad, debemos considerar estos 4 puntitos,
¿sí? Primero, escuchar cada día la voz de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios. Pero si es que yo quiero escuchar y no me habla, no es físico, pues no. No va a ser físico, no va a ser una voz que sale del cielo, que sale del techo de mi casa y me va a decir, David, tienes que hacer esto, David, entrégame esto, David, sacrifica esto. No. La voz de Dios, como dijimos en un principio, se da por personas, por acontecimientos, por sentimientos o por emociones. Ahí está la voz de Dios. No se va a dar físicamente, ¿sí? Hay que estar atentos a lo que Dios mueve en nuestros corazones, en nuestro pensamiento. Adecuar nuestro pensamiento y corazón, nuestra mente y corazón en lo que Dios nos está moviendo. Y ahí escucharemos la voz de Dios. Y queremos escuchar algo más así específico y un poco más tangible venido de Dios. Leamos su palabra. Ahí está. La Biblia es palabra de Dios. Palabra de Dios. En el libro santo se encuentra la voz misma de Dios. Entonces, queremos escuchar, pues hay que ir a la Sagrada Escritura, a este libro santo. Segundo punto, cumplir la voluntad de Dios. Es evidente que la voluntad de Dios, pues bueno, se nos da, se nos sugiere, es gratuita, pero sobre todo para muchos de nosotros es pesada, ¿sí? Es pesada, porque justamente la voluntad siempre nos va a llevar a un apartamiento de las cosas terrenales, de las pasiones, de aquello que nos genera confort, que nos genera comodidad. La voluntad de Dios nos va a llevar justamente a una vida como Jesucristo. Y si vemos el ejemplo de Jesucristo, por qué pasó, cómo fue su vida, pues bueno, decimos, vaya que está complejo, pero no imposible. ¿Podemos seguir esta voluntad de Dios? Claro que sí, la podemos seguir, pero debe de ser a ejemplo especial de los santos y de las santas. Debemos de tratar de seguir su ejemplo. Cuando desfallezcamos o cuando nos sintamos en la tribulación o cuando decimos, no, yo ya no puedo seguir la voluntad de Dios, voltemos a ver a los santos, ¿sí? Voltemos a ver a los santos, ¿sí? A los santos. Y decir, claro que se puede. Y un tercer punto es descubrir el llamado particular, ¿sí? Hay que descubrir el llamado particular, el llamado específico. ¿A qué me llama el Señor? ¿A qué me llama? A mí, Ángel David Pérez Muñiz. A mí, Marisela Muñiz Oliva. A mí, Antonio Pérez Méndez. A mí, que tengo nombre y apellido. Que tengo una situación real. Que existo en este momento en tal lugar. ¿A qué me llama el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Atentos, atentos al llamado. Hay que estar atentos. Y por ello debemos discernir constantemente. Hay que discernir. ¿Qué es discernir? Es poner las cartas sobre la mesa y decir, a ver, esto es lo que la meditación me ha dicho, esto es lo que el padre, el párroco me ha invitado, esto es lo que mi familia me ha compartido y me ha dicho, esto es lo que mis amistades me han dicho que soy bueno para esto y para esto. Bueno, mira,
La oración me dice, ve y profetiza, anuncia la buena noticia. Me está diciendo a mí. El párroco me dice, oye David, es que fíjate que no hay catequistas. Acabó de renunciar doña fulanita y ahora ya nos quedamos sin catequistas. Nos hace falta un catequista mínimo para el sacramento de confirmación. La familia te dice, oye, Ángel, ¿cómo se te da bien el enseñarle a los niños? Mira que vi cómo, güey, con tu primito ahí lo estuviste enseñando, lo estuviste diciendo, y vi que él te entendió y una paciencia que tienes. No, 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 no. Yo jamás podría tener esa paciencia. Ya lo hubiera agarrado de las greñas. Las amistades te dicen, oye, tú tienes mucho carisma. He visto cómo eres con tus sobrinitos, con tus primos. Hubiera sido maestro, porque te hubiera ido muy bien. Eres muy bueno en ello. ¿Qué más queremos? ¿A qué me está llamando el Señor? A ver si tengo toda este cúmulo de situaciones, personas, acontecimientos que me están guiando a que lleve el mensaje, que tengo carisma para atender a los niños, que hace falta un catequista en la parroquia. ¿A qué me está llamando el Señor? Dijeran por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Está muy claro. El Señor te está llamando a ser catequista. Y tal vez no tenemos todas estas cosas. Pero si tengo un primer llamado, si tengo una invitación, por ejemplo, del párroco, yo personalmente me siento y digo, es que hace falta un catequista aquí en la comunidad y mira que no, no los atienden. Pues adelante, hay que adentrarse, tratar de responder ese llamado, pero que es libre. Y que ya llevo 35 años en el servicio. Bueno, pues hoy es el momento de descubrir la vocación. Hoy ha sido el momento de poder hacer conciencia de lo que fuimos y para lo que fuimos hechos, a lo que nos llama el Señor. Hoy ha sido el momento. Hoy el Señor nos da la oportunidad de sabernos amados por Él. Hay que reflexionar, hay que pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi llamado a la existencia? ¿Cómo le doy plenitud? ¿Qué estoy haciendo con mi llamado a la vida cristiana? ¿Estoy haciendo cambios psíquicos, físicos y morales? ¿Solamente físicos? ¿O solamente psíquicos? ¿O solamente morales? ¿O ninguno? ¿Qué estoy haciendo por alcanzar la santidad? He descubierto verdaderamente mi llamado particular, mi llamado específico. Lo he discernido. Lo he llevado con la comunidad, porque el discernimiento no es tan solo en uno, sino que es en la comunidad. ¿Qué estoy haciendo? Importante es que lo podamos reflexionar, que lo podamos analizar con detenimiento y que justamente como decía el camino planteado, reflexionemos sobre el regalo que nos ha dado Dios, que es esta vocación a ser catequistas, y que así asumamos con fe y alegría la misión que Dios nos confía. Dios nos ha dado una misión. Tenemos que tener fe para aceptarla, pero sobre todo tenemos que tener gozo, tener alegría, transmitir que en verdad Cristo, el Señor, el Mesías, me llamó
a compartir su evangelio, a anunciar la buena noticia, a ser catequista, a guiar a pequeñas almas. Y así cerramos nuestro momento de conocimiento y pasamos, bueno, a lo que es el diálogo con Dios, ¿sí? Este diálogo con Dios en el que dice silenciando nuestro exterior. Vamos a dialogar con Dios. Este apartado solamente es para mención, con detenimiento, lo hacemos en casa y como una actividad. Esta actividad va justamente a la libreta de espiritualidad. Ahí vamos a anotar los productos. La actividad, corazones abiertos. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 14. Y vamos a reflexionar las frases. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Sale? Y después meditaremos las preguntas: ¿qué significa estar con Jesús? ¿Con qué frecuencia lo buscas? ¿De qué manera ha influido su presencia en tu vida? ¿A qué te invita el Señor por su palabra? ¿A qué te mueve? ¿Sale? Vamos a responder estas preguntas que nos ayudarán justamente, pues bueno, a adentrarnos, a abrir nuestro corazón. Hay que darnos la oportunidad. Y pues esto no se queda solo en la oración, solo en la teoría, sino que también dice, nos comprometemos, un llamado de acción. Ya que hemos escuchado, ya que hemos comprendido, ya que hemos puesto cada concepto, cada palabra en su lugar, pues ahora somos llamados a la acción. ¿Qué compromiso vamos a tener? Pues bueno, ¿cuál ha sido tu respuesta al llamado que Dios te ha hecho de ser catequista? Sí, esa es la pregunta. ¿Cuál ha sido tu respuesta al llamado que hay que responder sinceramente? A ver, ¿cómo le he respondido al Señor? ¿Cómo le he respondido? ¿Qué manera? Y después, ¿cómo vas a responder de hoy en adelante? A ver, si ha sido deficiente, bueno, pues va a ser de esta y esta. Si ha sido excelente, bueno, pero también tengo que buscar otras maneras. Hay que ser sinceros, honestos, hermanos, hermanas. Hay que responderle al Señor. Hay que responderle. Pues bien, les agradezco mucho este momento que hemos tenido. Doy gracias a Dios y sobre todo, pues bueno, que podamos asumir esto que el Señor nos ha regalado, este don tan preciado que es de la vocación. Esta vocación que Dios nos ha regalado hay que asumirla, hay que tratar de responder y sobre todo hay que hacerla nuestra. Fuimos llamados a ser catequistas, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a asumir? A lo mejor nunca nos dimos la oportunidad de responder esta pregunta, pero hoy puede ser el día. Y ojalá que nos demos esta oportunidad de responderle al Señor. Cada uno de nosotros somos vivificados por el Señor. Estamos aquí por Él. No debemos desalentarnos, no debemos de quitar el dedo del renglón, debemos de seguir, debemos de tratar de responder. ¿Cuándo? Hoy es el día. Si no habíamos tenido conciencia, hagámoslo. Es momento. Les agradezco muchísimo que hayan acompañado en esta formación. Ojalá que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos acompañe y sobre todo que podamos darnos la oportunidad de seguir en esta formación de catequistas. Vamos a ir viviendo cada tema y pues ojalá nos demos la oportunidad de reflexionar lo que hoy el Señor nos ha regalado. Vamos a terminar con una oración y esta oración la vamos a dirigir a nuestra Madre Santísima María pidiendo su intercesión para ser bendecidos diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.